Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de cuando estén viendo este video. Estudiantes de este ciclo académico que estamos cursando en este momento. Mi nombre es Joaquín Ricaño y soy docente de la primera cátedra de anatomía. Y en esta ocasión el tema de la clase que vamos a ver es plexo braquial. En cuanto a lo que vamos a ver de plexo braquial, no va a ser absolutamente todo el contenido de plexo braquial. Esta clase simplemente pretende introducir un poco el tema y ordenarlo como para que a ustedes en sus casas se les haga muchísimo más sencillo estudiarlo desde sus libros de texto. En cuanto al plexo braquial, si nosotros nos paramos y empezamos a hablar de plexo braquial, primero es necesario entender qué es el plexo braquial. Entonces, para entender qué es el plexo braquial, lo que nosotros vamos a hacer va a ser agarrar la palabra plexo braquial y separarla en sus dos componentes básicos, que en este caso serían plexo y braquial. En cuanto a la palabra plexo, hace referencia, o nosotros podemos definir plexo como un entrecruzamiento de estructuras. No importa qué estructuras, en este caso son estructuras nerviosas. Más a detalle son los axones de las neuronas que se encuentran en la sustancia gris de la médula espinal. Pero en este caso, estos axones se entrecruzarían para formar un plexo. Y en cuanto a braquial, lo que hace referencia con la palabra braquial es simplemente a que este plexo se va a encargar de inervar el miembro superior. O sea, todos los contenidos que surjan a partir de este plexo braquial se van a dirigir casi exclusivamente hacia el miembro superior, excepto por el nervio torácico largo, pero eso no importa. Bueno, en cuanto a ya agarrando sí bien, poniéndonos sobre el plexo braquial, una vez que más o menos vimos qué es el plexo braquial, es una estructura es un entrecruzamiento de estructuras nerviosas. En este caso, para su estudio lo que vamos a hacer va a ser dividirlo en diferentes porciones, siendo desde su nacimiento o más proximal las raíces y la parte más distal de este plexo braquial, la parte de los fascículos. Después de los fascículos se desprenderían sus ramos terminales. Como podemos ver, vemos que tenemos desde su inicio las raíces, luego vienen los troncos, luego vienen las divisiones y luego vienen los fascículos. Es importante aclarar que el plexo braquial, por más de que se dedica a la inervación de todo el miembro superior, no se encuentra pura y exclusivamente en el miembro superior. Su inicio, su origen, se encuentra en el cuello. Por eso, cuando nosotros tenemos las preparaciones cadavéricas sobre la mesa de trabajos prácticos, muchas veces no tenemos la totalidad de este plexo braquial. Por eso es muy difícil a veces para el estudiante poder abstraer este esquema, por ejemplo, que es el que encontramos en la mayoría de los libros, o en muchos libros, que es bastante sencillo a la vista, parece bastante amigable, pero después en el preparado cadavérico no se parece en nada. Es porque nosotros seguramente sobre la mesa de trabajos prácticos tendremos solamente el miembro superior. Por lo tanto nos faltarían la primera y la segunda parte de este plexo braquial. Solamente tendríamos la porción más distal de las divisiones y sí los fascículos en torno a la arteria axilar. Ya yendo en cada una de las partes, las raíces del plexo braquial, ¿a qué nos referimos con raíces? Simplemente a su origen. Tratemos de sacar un poco la palabra raíz porque confunde mucho con raíces nerviosas de la médula espinal y se nos marean un poco los conceptos. Vamos a hablar simplemente de su origen. Su origen está dado por el ramo anterior de cada uno de los nervios espinales que salen por su foramen de conjunción característico. En la pantalla podemos ver un esquema de estos forámenes de conjunción, cómo están formados. Si se fijan bien, están formados por la parte de abajo de una vértebra y la parte de arriba de otra. No quiero empezar a describir las porciones exactas de cada una de las vértebras que forman los forámenes de conjunción, porque eso lo vamos a ver más adelante en el trabajo práctico perteneciente a dorso. Pero fíjense que cada foramen de conjunción está formado por dos vértebras, por una de arriba y otra de abajo. Y estos forámenes de conjunciones nosotros los vamos a llamar por
una letra y un número. Esta letra va a ser C, T, L o S, dependiendo de las vértebras que conformen este foramen de conjunción. Si las vértebras que forman este foramen de conjunción son cervicales, vamos a poner la letra C hacia adelante. Si los foramenes de conjunción están formados por vértebras torácicas, la T. Si están formados por vértebras lumbares, la L. Y si están formados por vértebras sacras, la S. Bien, de este foramen de conjunción va a salir un nervio espinal, el cual nosotros también vamos a llamar de la misma forma que el foramen de conjunción. Y este nervio espinal se va a dividir en un ramo anterior y en un ramo posterior. El ramo posterior nos vamos a olvidar por ahora, lo vamos a volver a ver en el trabajo práctico de dorso, pero los ramos posteriores de todos los nervios espinales se van a dedicar a inervar las estructuras, los músculos, la piel del dorso del cuerpo, tanto del tronco como de la nuca. En cambio, estos ramos anteriores, que sí son los que vamos a prestarle más atención en la mayoría de los trabajos prácticos del módulo A, van a ser los que van a formar, se van a unir y van a formar los plexos. En este caso, el plexo braquial. En cuanto a los forámenes de conjunción, ven en la pantalla que hay uno que se llama C8. En este caso, si nosotros nos ponemos a contar las vértebras cervicales son 7, por lo tanto es medio complejo entender, bueno, ¿por qué hay C8? Entonces no es que hay 8 vértebras cervicales, sino que el primer foramen de conjunción se da entre un hueso de la base del cráneo, que es el occipital, y la primer vértebra cervical, que se llama atlas. Entonces ese primer foramen de conjunción se va a llamar C1. Entonces si nosotros empezamos a contar desde ahí hacia abajo, nos va a dar que el último foramen de conjunción cervical se da entre la última vértebra cervical o la séptima vértebra cervical y la primera vértebra torácica. A ese foramen de conjunción vamos a llamar C8. Los invito a ustedes en su casa a que cuenten cada uno de los forámenes, pongan las 7 vértebras o imaginen las 7 vértebras cervicales una arriba de la otra y empiecen por arriba de la primera vértebra cervical 1 y después por abajo de la primera vértebra cervical 2 y así hasta abajo. Van a ver que van a llegar a 8. Bueno, en cuanto a las raíces, ahora sí vamos a utilizar la palabra raíz, pero la palabra raíz hace referencia al origen, más que nada, del plexo braquial. En cuanto a lo que van a formar el plexo braquial, van a ser los ramos anteriores de los nervios espinales C5, C6, C7, C8 y T1. O sea, los ramos anteriores de estos nervios espinales se van a unir de distintas maneras que vamos a ver más adelante para formar el plexo braquial. También les agregué, hay posibilidad de que se sumen los ramos anteriores de los nervios espinales C4 o T2. Nunca al mismo tiempo. Si participa C4, no va a participar T2. Y si participa T2, no va a participar C4. Bien. La siguiente parte son los troncos. Los troncos del plexo braquial son la unión de estas distintas raíces del plexo braquial. Cómo se van uniendo para formar el plexo braquial. En cuanto a los troncos, vamos a tener 3, un tronco superior, un tronco medio y un tronco inferior, que se van a ubicar todavía en el cuello. Todavía no llegamos a la región axilar. En cuanto al tronco superior, va a estar formado por la raíz C5 y C6. En cuanto al tronco medio, la raíz C7, que continúa sola, única, como ven en el esquema. Y el tronco inferior, la raíz C8 y T1. Ahora también les puse en naranja qué pasa si se encuentra C4 o T2, de qué tronco van a formar parte. Ahí se los puse en el esquema. Como les dije, estos troncos del plexo braquial están en el cuello y se ubican precisamente entre dos músculos que no hay problema si ustedes todavía no los conocen, pero después en el TP de cuello los vamos a volver a ver, que son los músculos escalenos. Estos músculos son el escaleno anterior y el escaleno medio. Estos troncos del plexo braquial tienen esta forma, esta forma de arriba hacia abajo, y el escaleno anterior y el escaleno medio se ubican adelante y atrás respectivamente de estos troncos del plexo braquial, junto con demás estructuras como por ejemplo la arteria subclavia y demás.
la vena subclavia pasa por delante del escaleno anterior. Ahora, ¿por qué estamos nombrando esto que es importante? Porque hay un dato de relevancia clínica en este lugar. Si se comprimen por algunos de estos músculos los elementos que pasan entre estos músculos, sea por una contractura muscular o por alguna estructura que viene de afuera y creció y está comprimiendo este lugar, se lo denomina síndrome del desfiladero tóraco-braquial. Este síndrome se produce por la compresión justamente de los troncos del plexo braquial y o de alguna de las estructuras que lo acompañan, junto como por ejemplo la arteria subclavia. Y es un dato de importancia clínica. Si hay una persona que se le adormece todo el miembro superior, absolutamente todo, pero uno solo en vez de los dos, nosotros podemos andar pensando de que el problema puede llegar a estar ahí, en ese lugar, en el cuello, y que podría llegar a estar justamente en este lugar, entre los escalenos anterior y medio, que son los que están comprimiendo el plexo braquial. Esa es una de las posibilidades. Hay muchas posibilidades, pero sí hay que tener en cuenta que podría llegar a estar el problema en ese lugar. Bien, en cuanto a las divisiones del plexo braquial, no hay mucho para decir, la verdad. Cada tronco, el superior, el medio y inferior, se va a dividir con un ramo que va hacia anterior y un ramo que va hacia posterior. Una división, que en este caso vamos a llamar una división anterior y una división posterior. No hay mucho más que decir de esta parte. En cuanto ya sí, llegando al final del plexo braquial, ya casi estamos dentro de la axila, es lo que vamos a ver en los preparados, vamos a encontrar los fascículos. Los fascículos del plexo braquial son tres: el fascículo lateral, el fascículo posterior y el fascículo medial. Estos fascículos se llaman de esta forma porque están en torno o alrededor de la arteria axilar. Entonces nuestro punto de referencia para pararnos y nombrarlos va a ser la arteria axilar. La arteria axilar forma el eje central de todos los componentes vasculonerviosos de la axila. Entonces siempre que nombremos algún componente vasculonervioso de la axila, nos vamos a estar parando sobre el punto de referencia de la arteria axilar. En cuanto al tronco superior, se va a estar formado por las divisiones anteriores. En cuanto al tronco superior, no, en cuanto al fascículo superior, se va a estar lateral, va a estar formado por las divisiones anteriores del tronco superior y medio. En cuanto al fascículo medial, va a ser la continuación del tronco, de la división anterior del tronco inferior. Y en cuanto al fascículo posterior, va a ser la unión de las tres divisiones posteriores de cada uno de los troncos. Bien, para ubicarlas en el preparado, nosotros, como dijimos, tenemos que buscar la arteria axilar. Entonces, si ven una masa nerviosa o como si fuera un nervio grande hacia lateral, hacia medial, o si ustedes no lo pueden ver porque para verlo tienen que correr la arteria axilar y está hacia posterior, estos son los tres fascículos del plexo braquial. Yo en la diapositiva les agregué una foto para que vean más o menos cómo se ven los preparados, estos distintos fascículos, y esta foto en realidad es una captura de pantalla de un video que hay en YouTube del canal de la Unidad de Anatomía Digital. En el video se muestra bien cómo se corren las diferentes estructuras para encontrar los distintos fascículos del plexo braquial. Así que se los recomiendo que lo vayan a ver a nuestro canal de YouTube. En cuanto ya ahora cada uno de los fascículos, vamos a estar con el fascículo lateral. El fascículo lateral vamos a hablar más precisamente de sus ramos terminales. Los ramos terminales del fascículo lateral van a ser dos. Uno, que es el nervio musculocutáneo, y otro que es un ramo de formación para el nervio mediano. El nervio mediano está formado por dos raíces nerviosas. Una que viene desde el fascículo lateral y otra que viene desde el fascículo medial. En este caso, el fascículo lateral va a aportar como ramo terminal su contribución a la formación del plexo braquial, junto con el nervio musculocutáneo. En cuanto al nervio musculocutáneo, es un nervio bastante particular porque es uno de los grandes puntos de referencia en el preparado cadavérico para poder identificar todos los demás componentes del plexo braquial. Muchas personas tienen la técnica de armar como una especie de M del mediano, esto y lo otro. Suele fallar. No es tan sencilla de realizar.
yo les recomiendo siempre que busquen el nervio musculocutáneo porque como característica principal se encuentra perforando el músculo coracobraquial. Entonces, si ustedes logran identificar un músculo que se inserta en la apófisis coracoides de la escápula y que está perforado por un nervio, en este caso el nervio musculocutáneo, a partir de ahí ustedes pueden decir, este es el nervio musculocutáneo, y van hacia proximal, identifican el fascículo lateral y después pueden identificar la rama de formación del nervio mediano y así van identificando cada uno de los componentes del plexo braquial. En cuanto al fascículo medial, vamos a tener, y acá hay mucho punto de controversia, depende de la bibliografía que hayan utilizado, vamos a encontrar sí o sí dos ramos terminales. Uno que es el que aporta para la formación del nervio mediano y otro que es el nervio cubital. En cuanto al nervio cubital, en los preparados cadavéricos de mesa se suelen estar en cuanto a elementos más distales en el brazo. Nosotros encontramos el nervio cubital por lo general muy cerca del nervio mediano, entonces y vamos y los miramos en los distintos atlas y lo vemos muy pegado al nervio mediano y a la arteria axilar, a la arteria braquial. Lo que quiero que destaquen del nervio cubital es que el nervio cubital pertenece al compartimento posterior del brazo. Esto es porque lo que lo separa del paquete vasculonervioso braquial es un tabique facial. En este caso, los tabiques faciales, tanto como las fascias de envoltura de los músculos, la piel y el tejido subcutáneo, se retira para que se puedan ver las estructuras más profundas. Pero en realidad, entonces vamos a perder este elemento de división. Pero en realidad el nervio cubital pertenece al compartimento posterior del brazo. Y después vamos a tener varios nervios que se consideran o colaterales o ramos terminales, dependiendo de ustedes lean. Yo les puse el ejemplo del nervio cutáneo antebraquial medial. Dependiendo de donde lean, lo van a encontrar como ramo terminal o como ramo colateral. Lo mismo con el nervio cutáneo braquial medial y otros nervios más que van a encontrar como, dependiendo de la bibliografía que utilicen, como ramos terminales o como ramos colaterales del plexo braquial. En cuanto al fascículo posterior, para verlo en el preparado cadavérico es necesario correr la arteria axilar porque está bien posterior hacia esta. Como ramos terminales vamos a encontrar el nervio radial y el nervio axilar. En cuanto al nervio radial, desciende hacia el antebrazo, se va a colocar bien en el compartimiento posterior del antebrazo, entra en mucha relación con el húmero, dándole vuelta, formando un surco sobre el hueso para que se aloje el nervio radial. Es relativamente bastante sencillo de ubicar si tenemos todo el miembro completo. En cuanto al nervio axilar, también es sencillo de ubicar. El nervio axilar va a estar rodeando la parte inferior de la articulación glenohumeral, como ven ustedes en la imagen que les puse en pantalla. El nervio axilar, al estar en tan íntima relación con la articulación glenohumeral, es susceptible a lesiones cuando hay luxaciones de esta articulación. Seguramente ustedes en sus casas conocen a alguna persona que se le sale todo el tiempo el hombro del lugar. Bueno, si no se reduce esta luxación de forma correcta, es posible lesionar el nervio radial y el nervio axilar, perdón. Y es importante tener en cuenta porque todo el mundo dice, yo te pongo el hombro, pum, y pueden llegar a dañar estructuras importantes, como por ejemplo el nervio axilar. Si ustedes ven a una persona que se le sale el hombro, que se le suele salir el hombro de forma repetida, bien, todos conocemos a una persona que siempre se le sale el hombro, y de repente, después de ponérselo, de volvérselo a colocar en su lugar, o sea, de reducir esta articulación, tiene dificultades en la abducción del brazo, muy probablemente este nervio haya sufrido algún tipo de lesión, algún tipo de irritación y no puede inervar de forma correcta al músculo deltoides, que es el gran músculo que se encarga, este es el nervio que se encarga de inervar este músculo, y dificulta la abducción del brazo. Eso es un dato clínico que hay que tenerlo siempre en cuenta.
En cuanto a los ramos colaterales, y ya para ir un poco terminando, en cuanto a los ramos colaterales del plexo braquial, los ramos colaterales del plexo braquial pueden surgir en cualquier porción del plexo braquial, no necesariamente en sus fascículos. La mayoría van a surgir en sus fascículos. Yo acá más o menos les dejé una lista aproximada de la mayoría de los ramos colaterales que se tienen en cuenta a estudiar del plexo braquial. Y les dejé algunos resaltados para que vean que estos pueden ser considerados como ramos terminales o como ramos colaterales dependiendo de la bibliografía que utilicen. Estos ramos colaterales se los dejo a ustedes como una actividad para que los busquen dentro del plexo braquial en los libros y se fijen de qué lado o de qué parte del plexo braquial surgen y en qué orden, porque saber el orden muchas veces nos sirve para identificarlos en en las preparaciones cadavéricas, o sino también saber mucho las relaciones, como por ejemplo el nervio toracodorsal se relaciona mucho con la arteria subclavia y después con la arteria, una de las ramas de la arteria subclavia, que es la arteria toracodorsal. Entonces, si nosotros sabemos bien esta relación, vamos a poder identificarlo fácilmente en el preparado cadavérico. Y como resumen, y ya terminando, haciendo un par de conclusiones, les dejé algunos ítems como para ir teniendo en cuenta. ¿Qué es el plexo braquial? Bueno, es una estructura nerviosa que provee inervación a todo el miembro superior. O sea, si nosotros queremos ver qué está inervando el miembro superior, seguramente nosotros tengamos que ir a ver como inicio al plexo braquial. Nosotros también, al plexo braquial, no es que se encuentra dividido en partes. Nosotros lo dividimos en partes para ayudarnos a estudiarlo. Después, cada fascículo del plexo braquial, la parte más más distal del plexo braquial, cada uno de los fascículos va a dar origen a todos los nervios que nos vamos a encontrar en el brazo, en regiones más distales del miembro superior, en el brazo, en el codo, en el antebrazo, en el carpo, en la mano. O sea, cada uno de los miembros que se encuentren, de los nervios que se encuentren en esos lugares van a ser originados o van a ser ramos, de algún nervio que se haya originado en el plexo braquial. Y por último, ven como a lo largo de la presentación estuvimos hablando un poco de la clínica relacionada a algunos de las partes del plexo braquial. Es muy importante conocer las relaciones de las estructuras que están alrededor del plexo braquial para poder también deducir un poco la clínica que puede llegar a surgir a partir de la lesión del plexo braquial. En cuanto a la bibliografía, y acá sí ya terminando, todo lo que estuvimos hablando recién está en cualquiera de los libros que está recomendado o sugerido por la cátedra. La verdad que no es un tema puro y exclusivamente o que está mejor o peor detallado en algún libro, sino que está explicado de forma bastante aceptable en todos los libros de anatomía que por lo menos yo he leído. Así que cualquier libro que tengan en sus casas les va a ayudar a entender el plexo braquial. No se van a quedar sin información. Y ya para terminar, les agradezco muchísimo la visita o que estén viendo este video y muchos éxitos en su cursada. Hasta luego.